Hola, mi nombre es Flavio Segundo G. Gaona, estudiante de la carrera profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Jaén del cuarto ciclo. En esta oportunidad vamos a presentar un ejercicio del curso de dinámica del capítulo 18 del libro de Gibeler, correspondiente al tema de cinética plana de un cuerpo rígido, fuerza, aceleración, momento, inercia de masa. El ejercicio nos dice: el camión transporta el carrete de 225 kilogramos de masa y cuyo radio de giro es 0,6 metros. Nos pide determinar la aceleración angular del carrete y nos da como datos si este no está sujeto al camión, y el camión, porque dice y el camión comienza a acelerar a 1 metro por segundo. Suponga que el carrete no se desliza sobre la plataforma del camión. Como podemos ver, la posición del camión nos indica que la dirección en la que va el camión es esta, ¿no? Hacia la izquierda. Por lo tanto, vamos a tener el carrete. Nos dice que este carrete no gira sobre la plataforma. No gira sobre la plataforma, entonces vamos a ver por la dirección que va el camión, vamos a entender que el carrete, por la forma que tiene, su movimiento va a ser así, su aceleración va a tener esta forma. Entonces, vamos a ver ahí. Y para empezar el desarrollo del ejercicio vamos a hacer nuestros datos, ¿no? Tenemos nuestros datos. Tenemos el radio de giro que nos da, que sería igual a 0,6 metros. 0,6 metros. Radio del carrete, que nos da, que vamos a poner radio del carrete. Va a ser igual a 0,5 metros. Velocidad, vamos a poner, dice el camión, y se refiere al camión, comienza a acelerar a una velocidad de 1 metro por segundo. Vamos a poner aceleración del camión, 1 metro por segundo al cuadrado. Y tenemos, nos pide aceleración angular, determinar la aceleración angular del carrete, y nos dan como datos masa, pero del carrete, que sería igual a 225 kilogramos. Vamos a empezar haciendo nuestro DCL, ¿no? Vamos a hacer nuestro DCL, y tenemos que en nuestro DCL vamos a sacar a solo esta parte del carrete para analizar el movimiento que tiene, y a partir de eso encontrar pues la aceleración angular que nos pide. Bueno, como podemos ver, el carrete, y aquí está la plataforma, ¿no? Vamos a poner un centro acá, un punto G que le llamamos, o centro de masa, centro de masa. Bueno, acá hacia arriba tenemos siempre la normal, ¿verdad?, que se opone al peso, la normal. Hacia abajo tenemos el peso del carrete, que sería masa por gravedad, ¿no? Hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Hacia acá tenemos la aceleración con respecto al centro de masa, y hacia acá tenemos nuestra aceleración angular, que es la que nos pide, nuestra aceleración angular. Pero como un dato más que nos dice que no se desliza el carrete sobre el camión. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a girar aquí en este punto donde vemos, ahí solamente va a dar vuelta. Este tipo de movimiento va a ser así, solamente en este punto. ¿Pero debido a qué? Porque si vemos que este carrete circular va a seguir dando su movimiento, su giro, y va a llegar un momento en el cual va a llegar a este punto y va a tener a caer. Pero para que no suceda eso, ¿qué hay? Acá la presencia de una fuerza que le vamos a llamar fuerza de rozamiento, ¿no? FR, la vamos a llamar. Esa fuerza es la que impide que no caiga, que solamente gira. A partir de esto vamos a empezar a desarrollar el ejercicio con nuestras ecuaciones de movimiento de traslación. Empezamos con vamos a poner ecuaciones con nuestras ecuaciones de movimiento de traslación. Nuestras ecuaciones de movimiento de traslación. ¿Cuáles son? Tenemos tres: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos con respecto a un punto, que sería igual todo esto a la masa por aceleración de acuerdo al eje donde tomas, ¿no? Si es en X, va a ser en X con respecto al centro de masa. Vamos a hacer nuestra primera ecuación que nos va a ayudar para el desarrollo de este ejercicio. Sería sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración con respecto al centro de masa.
Entonces vamos a tomar todas las fuerzas en X y la única fuerza en X que vemos acá sería la fuerza de rozamiento que le llamamos, que va hacia acá y por eso sería negativa. Entonces vamos a poner menos fuerza de rozamiento, fuerza R, sería igual a la masa que nos da como dato 225 por la aceleración con respecto al centro de masa, como va hacia acá, también sería negativa con respecto a la aceleración con respecto al centro de masa. Y vamos a eliminar menos con menos en ambos lados y nos quedaría que Fr va a ser igual a 225 por la aceleración con respecto al centro de masa. Y vamos a tener nuestra primera ecuación. Continuando con el desarrollo, vamos a tener nuestra ecuación, nuestra segunda ecuación, que sería sumatoria de fuerzas en Y, pero como no vamos a utilizar la normal, lo dejamos ahí, pasamos a nuestra tercera ecuación, que sería sumatoria de momentos con respecto a un punto. Pero ¿con qué respecto a qué punto? Hasta este punto, al centro de masa, ¿no? Entonces vamos a decir que sumatoria de momentos con respecto al centro de masa va a ser igual al momento inercia con respecto al centro de masa por la aceleración angular. La aceleración angular, ¿no? Entonces vamos a analizar acá nuestro gráfico, nuestro SL, y vemos que con respecto a este punto, la única fuerza que genera momento es esta Fr, y vamos a ubicarla en este punto. Bueno, en realidad está acá, ¿no? Para que sea visible le hemos puesto acá, pero estaría en este punto, y como sabemos, para hacer sumatorio de momento tenemos que multiplicar a la fuerza por la distancia hacia el centro, hacia el punto donde estamos aplicando momento, y acá tenemos la distancia que sería el radio, que nos da 0,5 metros. Entonces la única fuerza que genera momento sería esta Fr, y como el movimiento es horario, va a ser negativo. Entonces menos Fr por 0,5, que es la distancia, va a ser igual al momento inercia, que su fórmula del momento inercia es masa por radio de giro al cuadrado por la aceleración angular, que es la que nos pide. Entonces vamos a seguir desarrollando Fr por 0,5, la masa que nos dan. ¿Cuánto es la masa? 225 por 0,6 al cuadrado, que nos dan también por alfa. ¿Dónde está el 0,6? Acá, radio de giro, nos dicen el problema. Y vamos a despejar. Fr va a ser igual a 225 por 0,6 al cuadrado. Acá se nos olvidaba algo, vamos a corregir acá, por la aceleración angular. La aceleración angular va en sentido horario, también sería negativa, ¿no? Negativa por la aceleración angular. Eliminamos y nos va a quedar esta ecuación en función de Fr, y solamente reemplazamos este Fr de acá. Este Fr vamos a reemplazar en esta segunda ecuación, donde tendríamos que 225 por Ag, que sería la aceleración con respecto al centro de masa, va a ser igual a 225 por 0,6 al cuadrado por la aceleración angular. Eliminamos masas, y continuando con el desarrollo en la parte de acá, vamos a tener que aceleración con respecto al centro de masa. Ahora, continuando con el desarrollo, vamos a hacer que la aceleración, como les decía, la aceleración con respecto al centro de masa va a ser igual a 0,6 al cuadrado por la aceleración angular entre 0,5, que acá se nos olvidó ponerlo, ¿no? Lo despejamos acá, y acá tendría que ir abajo. Bueno, 0,5, que sería el radio que estamos despejando, y acá está el 0,5, ¿no? Entonces 0,6 vamos a desarrollar al cuadrado, sería 0,36 entre 0,5 sería 0,36 entre 0,5, 0,72 por la aceleración angular. Ahora acá tenemos nuestra ecuación número 2. Ahora nos ha quedado esta ecuación número 2, que tenemos que hallar la aceleración
con respecto al centro de masa para poder reemplazar y así encontrar la aceleración que nos piden, que sería la aceleración angular, ¿no? Entonces, hay una fórmula que existe que nos permite relacionar ambas aceleraciones, que sería a través de las ecuaciones de movimiento relativo. ¿Qué nos dicen estas ecuaciones relativo? Que tenemos que, bueno, vamos a hacer nuevamente nuestro SL del carrete para analizar el movimiento, para analizar ese tipo de movimiento. ¿Qué nos dice? Que tenemos que ubicar, ¿no?, nuestros dos puntos trasladantes. Entonces vamos a ubicar el centro de masa, y acá vamos a poner nuestro punto A, y hacia acá teníamos la aceleración con respecto al centro de masa, y así, ¿no? Bueno, vamos a ver que acá tenemos en este sentido nuestra aceleración en A. Entonces, para acá nuestra aceleración en A va a ser en esta forma, en este sentido, y esta aceleración se va a descomponer en nuestra aceleración normal hacia arriba, aceleración normal en A, y hacia acá nuestra aceleración tangencial en A. Hacemos esto para poder trabajar, ¿no?, con las fórmulas de ecuaciones de movimiento relativo. Pero vamos a hacer nuestra fórmula, que nos dice que aceleración en A va a ser igual a aceleración en G más la aceleración angular por el radio de A visto por G, desde G, menos la velocidad angular al cuadrado por el radio de A visto desde G. Entonces, esta aceleración se divide en sus dos aceleraciones, no se descompone, y la colocamos acá descompuesta. Nuestra aceleración tangencial en A más nuestra aceleración normal en A va a ser igual a nuestra aceleración con respecto al centro de masa más aceleración angular por el radio de A visto desde G menos la velocidad al cuadrado por el radio de A visto desde G. Tenemos ahí. Bueno, ahora vamos a ir analizando, vamos a poner nuestra distancia acá, que sería 0,5. Ahora, vamos a ver, nuestra aceleración tangencial en A va a ser 1, ¿sabes por qué? Porque en el inicio del problema nos dice, que el camión tiene empieza a acelerar con una aceleración de 1 metro por segundo. Esta aceleración tangencial está en la misma dirección, y como este cuerpo está dentro del camión va a tener la misma aceleración, entonces es 1. Vamos a poner 1, pero como va hacia el sentido de allá, este sentido, va a ser menos 1i. Nuestra aceleración normal en A la vamos a dejar ahí, no la vamos a analizar. Bueno, analizándola sería aceleración normal en A. Y vamos a pasar a nuestra aceleración con respecto al centro de masa, que sería menos i también, ¿no?, porque se va hacia acá, menos i. Y nuestra aceleración angular tiene este sentido, y le vamos a poner K porque gira con respecto al eje Z, que el eje Z sería este, gira, y su giro es horario, entonces sería negativo. Entonces vamos a poner menos alfa por K por el radio de A visto desde G, pero si vamos a decir que el radio de A visto desde G, el radio de A va a ser este radio visto desde este punto de acá, entonces va a tener esta forma, de acá hacia acá va a ser, de arriba abajo va a ser negativo. Entonces vamos a poner menos, vamos a borrar acá, y la vamos a poner, como es producto cruz, el producto cruz menos el radio de A visto desde G, ¿no? J porque tiene este sentido, J, menos la velocidad angular al cuadrado por el radio de A
visto desde G. Y va a tener menos también porque va a ser visto de esta manera, y con este menos, vamos a ponerle menos acá, con este menos se va a hacer más adelante, ¿no? Entonces vamos a analizar menos 1 i, más aceleración normal en A, aceleración normal en AJ, va a ser igual a menos la aceleración con respecto al centro de masa por I, a ver, más, menos por menos se hace más, lo dejamos ahí, el más no se coloca, alfa, pero la multiplicación vectorial de K por J vamos a tener menos I. Entonces vamos a este menos por más se hace menos, y este menos va a salir acá. Entonces nos va a quedar con signo negativo, menos. Entonces quedaría menos alfa por el radio de A visto desde G, y no nos quedaría alfa que sería la aceleración angular por el radio de A visto desde G por I, por la multiplicación de K por I, del K por J, perdón. Este menos con este menos, le dije que se hacía más, menos por menos más, velocidad angular al cuadrado por el radio de A visto desde G. J sería, ¿no? J, nos olvidamos de poner acá corrección, J. Entonces, vamos a relacionar solamente los I's, porque a partir de eso vamos a obtener la aceleración con respecto al centro de masa, y los I's son estos nada más. Y entonces vamos a sacar en esta parte los I's, vamos a tener los I's acá, y vamos a tener que menos un I va a ser igual a menos la aceleración con respecto al centro de masa I, menos la aceleración angular por el radio de A visto desde G, I. Ahora vamos a despejar con respecto al centro, a la aceleración con respecto al centro de masa, y nos quedaría esto, anulando los I's, va a ser igual a 1 menos, esto pasa para acá y esto se mantiene con el signo acá, por la aceleración angular por el radio de A visto de G, que el radio va a ser 0,5. Entonces tenemos nuestra tercera ecuación. Nos quedó, hemos encontrado la aceleración con respecto al centro de masa, que sería 1 menos la aceleración angular por el radio, que sería 0,5. De nuestra ecuación número 3 vamos a obtener el resultado general ya. Vamos a decir que de nuestra ecuación 3 vamos a obtener nuestra ecuación general o el desarrollo, pero vamos a poner de nuestra ecuación 3 reemplazando en 2, en nuestra ecuación número 2. Vamos a reemplazar y vamos a copiar la ecuación número 2 acá, que sería esta: aceleración con respecto al centro de masa por 0,72 por la aceleración angular. Vamos a reemplazar esta aceleración con respecto al centro de masa, que sería 1 menos la aceleración angular por 0,5, va a ser igual a 0,72 por la aceleración angular. Pasa a sumar y nos quedaría 1 es igual a 0,72 más 0,5 sería 1,22 por la aceleración angular. Pasamos a dividir esto, nos quedaría así, sería igual 1 entre 1,22 sería igual a la aceleración angular, y esto sería 1 entre 1,22 sería 0,819 radianes por segundo al cuadrado, sería igual a la aceleración angular del carrete. Por lo tanto, cabe mencionar que esto es lo que nos pedían, la aceleración del carrete, y la aceleración del carrete es de 0,819 radianes por segundo al cuadrado. Ese es el desarrollo de todo el ejercicio. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.